Buenas tardes, queridos oyentes de Mantra FM. Aquí, como todos los lunes, en Senderos hacia la Libertad, Liliana Krasevak en vivo. Hoy tenemos unas invitadas de lujo y vamos a hablar sobre qué es la formación del habla. ¿Qué será? ¿Escucharon alguna vez hablar de formación del habla? Bueno, voy a saludar acá a mi querido compañero Claudio Panariti. ¿Cómo estás, Clau? Muy bien, acá de vuelta en este hermoso programa, Senderos hacia la Libertad. Buenas tardes a todos los senderistas y como dijo Liliana, tenemos a dos personas muy conocidas por nosotros. Alicia Blanco, que también estuvo el lunes pasado con los 100 años de la pedagogía curativa. Alicia Blanco es fonoaudióloga, pedagoga curativa y hace 24 años que está con esto que se denomina formación del habla. Hola Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por esta hermosa invitación y bueno, esperamos a ver qué nos depara el destino de este tiempo en el que vamos a estar juntos hablando de formación del habla. Bueno, muy bien. Y también está Renate Castro, que es formadora del habla. Hola Renate, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes para esclarecer un poco qué es esto de la formación del habla. Vamos a ver. Bueno, bueno, y o sea, para la gente que no sabe, ¿no? ¿Qué, qué podrían decir que es la formación del habla? ¿Sí? La que quiere puede empezar. La formación del habla surge en realidad hace exactamente 100 años. También este año estamos festejando los 100 años del curso dramático que dio Steiner. La formación del habla surge por la propuesta de Rudolf Steiner para acompañar la euritmia, que es otro arte creado para y por la antroposofía junto con Marie Steiner. En ese momento lo que necesitaban Marie Steiner y Rudolf Steiner era un arte del habla que acompañara la euritmia. Y se basa especialmente en esta posibilidad de poder emitir la voz y que la voz se transmita por el aire al otro, o sea, que la apoyatura de la propia voz sea el aire y no los resonadores físicos que tenemos normalmente y en los cuales nos apoyamos cuando hacemos otras técnicas de dicción o de articulación o de habla. Esa posibilidad de tener el resonador en el aire hace que la euritmista que está expresando el movimiento pueda moverse de acuerdo a lo que va escuchando. No sé, Alicia, si puedes agregar alguna cosa más específica. Sí, lo que podría decir es que es un trabajo eh, novedoso en el camino, digamos, de lo que sería la técnica vocal que, por ejemplo, yo aprendí en mi carrera de formación de fonoaudiología. Porque justamente, como dice Renate, en ella vive una idea de lo que es el habla, de lo que es la voz, de lo que es el ser humano, que es diferente a una idea de ser humano con la cual, por ejemplo, yo me formé hace muchísimos años. Y una de las cosas para mí fundamentales es que tiene que ver con un proceso artístico, no con una adquisición de técnicas, que sí que tiene una técnica, claro, por supuesto, o sea, hay
hay una manera de hacer determinados ejercicios, hay una manera de sentir lo que pasa en el cuerpo, porque el habla es la expresión que podemos brindar a otro o a nosotros mismos a través de nuestro cuerpo. Entonces, para mí lo interesante justamente y lo novedoso que fue conocer la formación del habla fue considerar a, a esta posibilidad de que el habla es uno puede recorrer y entrar en un proceso artístico, en un proceso creativo, en un proceso de transformación, en un proceso que a través de conocer nuestra, podríamos decir, no sé si la palabra fuerza es la más adecuada, pero a través de conocer nuestra lengua, y que está como incluida en todas las lenguas del mundo, ¿sí? Ahí vive la misma técnica, o sea, está incluido ahí. Entonces nosotros nos ponemos como instrumento al servicio de qué nos trae realmente ese universo de fonemas, ese universo de consonantes y vocales que se unen en la sílaba, que se forman en palabras. ¿De qué se trata esto realmente? Más allá de, de, cómo, de cómo resuena en mí y cómo hago ese proceso para que con el aire, ¿sí? Se forme algo expresivo artístico con la Así es. palabra. En ese sentido, me gustaría reforzar la palabra que usaste, Alicia, arte, que todo lo que es el arte en sí, también con respecto a la formación del habla, es transformador. Es una herramienta que permite al ser humano muchas cosas que en otros procesos no es posible desarrollar. El arte es creación y el arte es transformación de uno mismo a través de concentrarse en la herramienta que uno está utilizando. Lo mismo pasa con la formación del habla. Chicas, ¿y para qué una persona haría formación del habla? ¿Cuál sería el objetivo, por llamarlo de alguna manera? ¿Qué logramos? El objetivo es ese, precisamente, la transformación de uno mismo a través de lo que uno dice. Tenemos esta dice o habla, o sí, manifiesta o expresa. Si uno observa a la gente hablando, uno puede visualizar o percibir una forma de hablar que a veces eh, es como, no es casi como lo ideal. O sea, como que uno percibe que el habla se va transformando en algo que ya no es posible utilizar para algo artístico. O sea, el habla cambia, la gente se manifiesta con menos palabras, se manifiesta con modismos, con poca voz. O sea, realmente hay una transformación del habla que uno dice que más que una transformación parece ser una deformación. Y esa deformación tiene efecto en el ser humano y en los seres humanos, porque se aleja, esa deformación hace que nos alejemos de la fuente, que es la fuerza que mencionaba Alicia, en cuanto a lo que en realidad representa como fuente espiritual el habla, lo que nos permite comunicarnos, lo que nos permite mover el mundo, es el habla en realidad. Y esa habla, si se va deformando muchas cosas en las cuales va irradiando. Un poco, no sé si por ahí, si se entiende lo que quiero decir. No sé, Vos Alicia, si hablas podés. deformando, entonces hablamos de forma y hablamos
Entonces, la pregunta sería que el habla tendría como unas fuerzas de formación también, formativas. Claro, por Y si eso lo cambiamos, llamamos, claro, el sonido, el habla, la forma, la manera de hablar, cambiarían formas. ¿Podría ser así? sí, De alguna exactamente. manera. Entonces Bien. la pregunta es, ¿qué formas son las que cambian? Las formas que cambian tienen influencia, digamos, las formas que cambian cambian básicamente, en primer lugar, en el aire, pero las transmite la persona. La persona trabaja para que haya una forma determinada en una consonante o en una vocal. Hay un trabajo. Yo puedo hablar poniendo poco esfuerzo en el movimiento que uso para hablar y eso va a tener un efecto. Pero también puedo hablar poniendo mucho esfuerzo y mucha conciencia en la forma que hablo, en lo que digo, y eso también tiene un efecto. Tiene un efecto en el otro que me escucha y tiene un efecto en mí. Ese efecto es algo que normalmente no tenemos en cuenta, casi. Y también es difícil decir, bueno, ¿qué efecto puede tener en mí la forma de hablar? Ese es un poco el trabajo con la formación del habla, de poder tomar conciencia de ese efecto que el habla puede llegar a producir transformándome un poquito por ahí. No sé si se En e- entiende, Alicia, a lo mejor podés agregar algo. no, quizás lo que puedo agregar, escuchando lo que vos decís, es que hay que hay o sea, el habla es expresión del todo el ser humano. Cotidianamente, cuando nosotros hablamos a través de nuestra voz, se puede escuchar estados anímicos, se puede escuchar, uno puede percibir escuchando, bueno, más o menos qué edad tiene esta persona. Si escuchamos solo a un niño o escuchamos a un adulto sin verlo, podemos distinguir. Y en el habla cotidiana, nosotros no podemos poner conciencia en el proceso mismo de cómo estamos hablando, porque no solo es expresión de lo que yo quiero transmitir, sino el cómo estoy yo con mi conciencia eh, incluido en ese proceso de hablar. Y eso es lo que nos da eso es a lo que nosotros podemos entrar de la mano del trabajo artístico de formación del habla. Porque cuando nosotros hablamos, en el hablar cotidiano se expresan todos nuestros hábitos, cómo respiramos, cómo articulamos, cómo acentuamos. El habla cotidiana no tenemos esa conciencia, tenemos todos los hábitos también a los cuales nos lleva nuestra propia lengua. No es lo mismo haberse impregnado de pequeño en una lengua materna que es latina a una lengua sajona. O sea, forma, y eso lo podemos ver en que lo que forma, podemos ver, lo podemos mirar en un niño. O sea, si un niño no tiene adultos que hablen, si no es impregnado por la fuerza de la lengua materna, no aprende a hablar. El efecto, la forma que viene a través del aire, llega hasta lo físico, porque los órganos específicos del hablar que necesitamos para poder hablar y que nos escuchen, porque también el gesto, también la fuerza del movimiento también nos va junto con el habla, pero llega el efecto hasta lo físico, de hecho, se comprueba después cuando uno quiere aprender un idioma, hay algunas consonantes con las que todo lo que es los órganos fonoarticulatorios específicos, porque todo el ser humano es una expresión, es un órgano hablante, digamos, no se puede conseguir
la articulación adecuada para determinada consonante, porque nuestros órganos se han formado, ¿sí?, gracias al efecto de la lengua materna, de lo que vive, de las formas que viven en nuestra lengua. Cuando uno dice forma, yo me acuerdo que parece que es algo duro, así, forma, o sea, no es esa lo que significa, perdón, el hecho de la formación, sino que el mundo está expresado en formas, formas redondas, formas cortantes, formas lineales, formas que tienden hacia arriba, formas que tienden hacia abajo. Forma expresa también, no sé, el dibujo de formas que se hace en la escuela Waldorf, por ejemplo, que es algo maravilloso cómo tiene su efecto, es un movimiento que queda detenido en el dibujo que yo hago, ¿sí? Sí. Lo mismo pasa cuando hablo. Formo el aire. Y como decía Renate, eso que formo tiene efectos en el que escucha, solo que, qué sé yo, en la plástica lo veo, Claro, me ven en la pero en imagen de un modelado, ¿no? Sí, No solo en el que exactamente, escucha, sino también en el que habla. el que habla y el que exactamente. percibe. La forma, en realidad, la forma, cualquier forma, determina una figura, en definitiva. Una figura es el resultado de muchas formas. Claro, solo que queda plasmado en un papel, en una tela, lo que sea, que estamos trabajando en la arcilla, y acá en realidad queda plasmado en el otro. O sea, porque Y en yo uno. con una Bien, uno. palabra puedo Bendecir. bendecir o Destruir. destruir, ¿no? Qué interesante esto que dijeron de que se plasma, ¿dónde se plasma? ¿En el cuerpo del otro o mismo en nosotros, ¿no? Porque si tenemos estamos de determinada manera. Ahora, nosotros hicimos formación del habla con ustedes en el seminario. ¿Quieren contar un poco de qué se Pedagógico. trata en el Seminario seminario Pedagógico pedagógico Waldorf? Waldorf. Waldorf, sí. De cómo, de qué se trata, ¿no? O sea, cómo abordan ustedes para los futuros maestros o para los niños, inclusive para los padres, porque en realidad estaría bueno que los padres puedan comunicarse, hacer un poco de formación del habla para el niño y con los niños, ¿no? Yo recuerdo que al principio la primera vez no sabía de qué se trataba, pero era muy divertido, ¿no? El tema de las consonantes, de las vocales, ¿no? Era como un mundo nuevo. ¿Quieren contar un poco de...? Sí, en nuestra experiencia le contamos a la gente cuando empezás las clases, es poner conciencia en cada sonido. Y cuando hablamos tan dormidos y tan en automático que no tenemos conciencia de que es una R, ¿no? Que es una S, una T, las vocales. Entonces entras en mucha profundidad en el ser de cada letra, la esencia de cada sonido, de cada fonema y realmente sentís el trabajo que hace en uno, ¿no? Y en el otro, o sea, es muy fuerte lo que se mueve a nivel energético, es muy especial, hay que hacer la experiencia alguna vez de formación del habla, así que si quieren contarnos, chicas, cómo es en la formación, en los distintos Renata. grupos. Eh, bueno, contamos las dos porque las dos estamos trabajando en eso hace muchos años, como sí, más de 30 creo en mi caso, y fue ahí justamente en el seminario donde más se abrió la puerta de formación del habla. Hicimos muchas cosas en muchos ámbitos, Alicia y yo, todos los ámbitos que tienen que ver con la palabra, pero donde más trabajamos fue en el seminario. Y en el seminario se da formación del habla justamente para que el maestro pueda tener
esta herramienta consciente de cómo llegar al niño de una manera que no sea la del habla cotidiana del maestro, que el maestro pueda trascender el lenguaje y su forma de hablar cotidiana y personal, adquirida a través de su biografía, para llegar al niño con un lenguaje elaborado, trabajado y consciente. Y eh, ese esfuerzo que hace el maestro en cuanto a su lenguaje, en cuanto a su forma de hablar, es algo que al niño le impacta profundamente. Es más el esfuerzo lo que le llega que lo que la maestra propiamente dice. Y eso es lo interesante, porque tiene frente a sí una persona que está Sí. haciendo un esfuerzo consigo mismo y que ese esfuerzo se plasma en el habla, que es lo que más manifiesta a un ser humano, lo que más muestra al ser humano en lo que es, en dónde está y en su camino. Entonces, esa es la idea de dar formación del habla en el seminario y a los futuros docentes, padres o lo que sea. Que el niño tenga esa posibilidad de ver esa forma, ese esfuerzo y esa forma de hablar que puede ser diferente a la que escucha en la calle todos los días. Y en ese trabajo que hace el maestro, ese trabajo, como decía Renate, de poder transformar esos hábitos, perdón, esos hábitos en la respiración, en la articulación, está sobre todo, le llega al niño a través de la relación del maestro con cómo relata un texto que pide una expresión determinada. No es lo mismo prepararse como maestro para relatar un cuento de hadas que prepararse, que lo va a hacer con niños más pequeños, que prepararse cuando prepara sus clases, cuando prepara la época, digamos, que se llama, que los que conocen la pedagogía Waldorf pueden saber a qué me refiero. No es lo mismo que preparar una poesía, no sé, para la época de, de biología, de la primera biología, no sé, cualquier tema en un camino de la pedagogía Waldorf, el maestro está como invitado a despertar esas fuerzas del lenguaje, sobre todo en relación a crear imágenes. Entonces, esas imágenes de los cuentos, esas imágenes que plasma un poeta en una poesía, no tienen que ver con con herramientas de lo cotidiano. Hay algo muy, podríamos decir, como muy, intervienen otras fuerzas que las fuerzas cotidianas, interviene la relación del ser humano con la propia lengua. Entonces, cada texto requiere del maestro y del artista y del que quiera trabajar con la palabra expresiva hablada, requiere de desarrollar y despertar en uno, en el que va a relatar, herramientas como para ver qué necesita ese texto, cómo lo cuento, cómo lo digo. Y eso solo lo puede dar un proceso artístico, porque es lo mismo, yo puedo pintar, sí, pinto en mi casa, uso los colores, pero hay algo ahí que es expresión demasiado personal, ¿sí? Entonces, pero si yo puedo comprender y puedo sentir qué me trae el color rojo, ¿qué es esto? ¿Qué fuerza me despierta? ¿Cómo me siento yo con ese color rojo, o el azul, o el amarillo, o con una forma curva, una forma redonda? ¿Cómo es?
ahí estoy poniendo, ya estoy entrando en un proceso de conciencia, en un proceso de poner mi atención en un proceso además. Entonces, lo mismo pasa con las consonantes, con las vocales, con las frases, con los textos. Entonces, todo ese trabajo de transformación, ¿sí? Y que es un camino de autoconocimiento, porque muchas veces yo puedo decir, bueno, esta poesía necesita que yo la voy a hacer con una voz así exclamativa, potente, y entonces le voy a poner, y resulta que, por un lado, cuando quiero hacer eso y eso sale de mi boca, no tiene nada que ver con lo que yo me había propuesto, en general. Porque justamente si no conozco bien las herramientas que viven en la misma lengua para dar forma a mi habla, según me pide ese texto, ¿sí? Voy a hacer lo que me sale como hábito. Entonces, no sé si voy o si soy muy rebuscada para contar, No, pero para mí está claro y quería ir al tema que nombraste de los textos y las imágenes para los maestros, los padres. Qué distinto es trabajar un cuento, por ejemplo, y trabajar la imagen, que cuando transmito el cuento o lo narro, va la imagen hecha a leer un cuento. Es tan distinta la vivencia para el niño, ¿no? Hablando de los niños que te escuchan y que quieren el cuento otra vez y quieren, ¿no? Esa frase que quieren escuchar textual. Qué distinto es cuando va acompañado de la imagen. Esto lo hemos trabajado en el seminario, a mí me quedó mucho porque es radical la diferencia de cómo le llega al niño, ¿no? Con respecto a la imagen, me gustaría unir eso al tema del habla. Cómo se forma una imagen gracias al habla. Y en general tiene que ver con las consonantes que conforman determinadas palabras. O sea, la imagen se produce gracias a las consonantes que tenemos en buena parte, a muchas cosas. Hay muchísimos elementos a trabajar para la creación de la imagen, pero uno de los elementos básicos es la consonante. Y la consonante, aprender a decirla de forma tal que cree una imagen. No es lo mismo decir a ver, qué sé yo, digo un ejemplo, una R, así como medio desdibujada y medio aparentemente sin forma, que decir una R bien dicha, que ahora no me sale por determinados motivos, ¿sí? Con mucho énfasis, que ya el sonido solo, al escucharlo, produce una imagen. O el sonido de la N, por ejemplo, también produce imágenes, solo el sonido. Entonces, ese sonido y esa consonante dentro de una palabra ya despierta la imagen. Entonces, el esfuerzo de estar haciendo esa consonante es el esfuerzo también de estar creando la imagen. Y la estructura, porque tiene mucha estructura, está todo junto. Muy interesante. y Sí, Ali. sí, no, también, o sea, y la consonante, o sea, esto de que el habla es expresión del todo el ser humano, entonces no solo creamos formas, sino también que creamos atmósferas, climas en un cuento, por ejemplo, ¿sí? Podemos crear una atmósfera de tensión, podemos crear una atmósfera de muchísima luminosidad y apertura en un cuento, en una poesía, en donde se necesite. Podemos crear atmósferas que son como más misteriosas, ¿no? Como hay una parte del relato por ahí que aparece algo que lo que nos dice, nos pide que pongamos así esa conciencia de que ahí hay un misterio. Claro, O y donde esa hay... atmósfera, perdón, esa No, atmósfera sí, no es
no es una intelectualización de lo que yo creo que me está diciendo el cuento, sino que esa atmósfera surge de la propuesta de palabras, de ritmo y de acentos que tiene el cuento. No es una interpretación subjetiva entonces, sino objetiva. Y para eso hay que trabajar, porque si no uno fácilmente cae en la idea de decir, esto es un misterio, y uno se enfoca en ese misterio y al final en realidad no lo es el misterio, y transmite misterio donde no lo hay, por ejemplo. Entonces, esa forma de transmitir hace que al oyente esté influido por lo que yo siento con respecto al texto, y no estoy dejando libre al que escucha para que pueda hacer su atmósfera o su propia interpretación de lo que está sucediendo en el cuento. Perdón, Alicia, quería La solamente atmósfera redondear. estaría dada entonces por la conciencia que yo le pongo a la consonante también, ¿no? Sí, sí, Y no tanto en lo anímico que yo exprese, ¿no? Si quiero expresar no sé, el misterio, un momento de tensión, a veces uno cambia el tono, hace gestos, ¿no? Más histriónicos, y a veces el niño se distrae más con nuestro gesto que entrar en la imagen. Entonces uno puede como acallar lo anímico y entrar en la conciencia de la consonante, y que el niño va a percibir a través de la consonante clima que esté exacto, sucediendo ahí, ¿no? ¿Eso, algo así? exacto. Sí, es así, sí. Muy También bien. podemos tener otra situación que estamos, por ejemplo, trabajando una poesía y ahí también aparece algo quizás más del sentir del poeta que quería expresar un sentimiento y entonces ahí investigar, por ejemplo, qué nos trae o qué nos pasa con cada vocal que hacemos cotidianamente de manera inconsciente, ¿sí? Nos puede despertar esa posibilidad de percibir el sentir, ¿sí? El sentimiento, ¿sí? Porque consonantes y vocales son un complemento, ¿sí? La forma, pero también en el hablar hay un sentir, pero no un sentir sentimentaloide, ay, qué maravilla, ay, cómo me tocó esto, ay, para mí lo que me... Porque ahí estamos en nosotros, ay, a mí me despertó tal cosa, está bien, hay que saber, creo yo, lo que me despierta, lo que me despierta, pero tengo que distinguir, eso me despierta a mí por mi historia, no sé, esta parte del cuento me trae el recuerdo de mi abuela o lo que fuera, no sé, o me asusta por tal cosa porque tiene que ver conmigo, pero es importante distinguir que eso es lo que me pasa a mí. Pero ¿qué me pide el texto? Como decía Renate, ¿cómo hago para, para conocer este texto? Podríamos decir, como tenemos esa intención en todo lo que hacemos dentro de la pedagogía y fenomenológicamente, ¿sí? ¿Qué me trae este fenómeno que es el texto? ¿Qué me pide? ¿Qué me pasa a mí con eso? Que es importante, porque si no reconozco qué me pasa a mí, entonces te estoy o repitiendo lo que aprendí con Renate o con fulanito que hay que hacer así, 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 así. ¿Sí? No es esa la idea. No es que hay una forma de hablar que hay que repetir y que hay que copiar y que hay que... No existe una forma de hablar Waldorf, ¿no? Aunque los Eh, chicos dicen, hablas re Baldor. claro, pero no hay un idioma Waldorf. No, no. No. Chicos, y Entonces, también pensaba, digo, en la influencia de los medios. Yo que trabajo con familias, es muy fuerte ver niños que hablan imitando la televisión, ¿no? O sea, imitando las películas, los dibujitos, hablan en neutro, ¿no? Me impactó mucho ver niños que me hablaban en neutro, ¿no? Como en las películas, en los dibujitos. O los jóvenes que escuchan, ¿no? Ahora canciones con un mono
monotono, cómo pronuncian las palabras, qué palabras hay en las canciones, ¿no? Digo, cuánta influencia de los medios y de las pantallas, y es impresionante cómo el niño puede, la fuerza del niño de imitación, y de joven también, que se fusiona con estas modas, nos conforman, ¿no? Eso no sé si ustedes también lo observan. Sí. Sí, lo observamos, sí. Hay algo de eso. Yo tengo jóvenes que viven en mi casa, así que lo observo cotidianamente. Entonces me pregunto muchas veces, ¿qué podemos hacer como con lo que somos y sabemos y hacemos maestros, profes, padres? Y yo creo que ahí un poco yo personalmente apunto a esta posibilidad de acceder al niño todavía como casi un poco virgen, que es el primer septenio del niño, donde sí se puede apuntalar mucho, donde Alicia también mencionó esta posibilidad de que el padre o el docente pueda, a través del lenguaje o de la modulación del lenguaje, poner una semilla, aunque sea a través de los cuentos o a través de textos que el padre comparta o el profesor comparta con el niño, y esa semilla esperar que en algún momento después de la vida fructifique, a pesar de que pasen por esta cuestión monocorde, por el neutro, por el rap y todo eso, de que en algún momento eso surja. Los jóvenes que me rodean en mi casa, yo tengo la impresión de que a pesar de que casi no se les entiende, em, tienen eso un poquito. En algún momento La estoy semilla. segura, la esperanza de que algo va a Eso, surgir y aparecer. Vamos a ver. muy bien. ¿Y Bueno, cómo se puede, a ver, eh, masivizar esto? ¿Tienen algún proyecto, algo que están ideando para que la gente empiece a conocer más y no que quede en el ámbito Waldorf, antroposófico? Perdón. Alicia, Sí. Bueno, hemos hecho y tenemos así también propuestas de no de una formación para formarse por ahora. por ahora, pero sí de una profundización, porque ha surgido mucho de las personas que han hecho el seminario y de los que conocen la formación del habla, el querer profundizar, porque lo que uno puede hacer en un seminario es como abrir una ventanita, abrir una puertita, mostrar una muestra así de qué se trata este camino, y no puede ser totalmente formador el seminario porque se forma en otra cosa, porque tiene todas las artes, ¿no? Entonces, eso es como una pizca de lo que se puede desarrollar, como cualquiera de las otras artes que tienen en el seminario, ¿sí? Eh, y entonces hemos hecho, por ejemplo, tenemos un curso de profundización de cuentos. Ahora que está yendo Renate a Neuquén, allí también surgió el interés de hacer una profundización más en el ámbito de lo dramático, o sea, del habla expresiva para teatro, para hice, adultos. hice una profundización de 3 años en Chile también, con visitas bianuales, una profundización así como con más contexto, ¿no? De todas las herramientas del habla. Hermoso. Sí. Estamos preparando, que todavía está ahí como cocinándose lentamente, digamos, también una profundización para México a partir del interés que surgió de las personas de México, que ellos tienen mucha influencia de Estados Unidos, muchas formaciones, tienen mucho, incluso tienen euritmia en inglés y hacen porque bueno, están cercanos, entonces querían realmente que hubiera una apertura más hacia lo que se trata el habla
castellano, español, no sé, como, o latinoamericano, nuestra lengua materna, y entonces ahí, bueno, también siempre a partir de los seminarios, ¿no? Del seminario de maestros, del seminario de pedagogía curativa, surge el interés de las personas, conocen de qué se trata y quieren seguir profundizando. Y bueno, y estamos en eso, en poder ofrecer estos temas de profundización. Sí, Claro, Renate. la profundización quizás podemos aclarar que abarca todos los elementos del habla, o sea, se ven todos los elementos del habla, se profundizan, se practican, de hecho, la idea es que lo puedan practicar, que haya un proceso con esas herramientas, y después al final de una profundización se da un certificado con horas recorridas. No es una formación propiamente con un diploma final, pero sí permite tener las herramientas a disposición para poder desarrollarlas en los ámbitos que se necesite. ¿Quieren compartir sus mails para la gente que esté escuchando y quiera escribirle, preguntar, consultar? ¿Cómo no? Renate. Renate Castro, Renate con E, Castro, todo junto, @yahoo.com.ar. Ali. Noe Blan 42 @gmail.com. Perfecto. Noé Blanc. Muy Bien, bien. ahí se comunican y pueden hacer cualquier consulta con respecto a esto hermoso que han transmitido sobre la formación del habla. Si, si uno pensara en los niños y en los padres, ¿no? Que yo creo que es hoy el punto álgido hacia el futuro de los seres humanos, ¿qué se puede recomendar hacer desde la formación del habla? Cham. No, es muy fácil, o sea, contarle cuentos a los niños, contarle cuentos, y como uno por ahí no tiene las herramientas, por lo menos el lenguaje del cuento es un lenguaje diferente al lenguaje cotidiano. Y por más que uno no haya adquirido las herramientas de la formación del habla, por lo menos está transmitiendo un lenguaje diferente. Y los cuentos, ese lenguaje y los cuentos en sí son un alimento para el alma muy importante. Y hay determinadas edades, determinados cuentos, pero en esto que yo decía antes, de que tenemos esa posibilidad todavía de dejar esa semilla en el primer septenio, es importantísimo que los padres puedan compartir esto con los niños, aunque sea así. Si después adquieren herramientas del habla, si ya quieren probar de modular mientras cuentan el cuento o de estar presentes en su movimiento bucal cuando están contando un cuento, bienvenido sea. Tomar conciencia, preparar un cuento también es importante y es muy bueno. Tenerlo preparado, leerlo antes. Todo lo que yo pueda trabajar desde lo que puedo, desde lo que sé, con el cuento se lo estoy transmitiendo al niño. Y eso es importantísimo. Un cuento todos los días por lo menos, y en lo posible 15 días el mismo cuento, bueno, eso se verá, pero que haya cuentos. Alicia, no sé si... Cuentos y rimas a lo mejor, o canciones, o poesías chiquititas. Qué lindo, ¿no? O sea que ustedes podrían asesorar en ese ámbito si alguien quisiera profundizar un poquito dentro de la familia, con los niños, ¿verdad? Sí, ¿Sí? ¿Sí? Bueno, se contactan por Sí, mail, sí, Alicia o sí, a Renate. ujú. Bien. Bien, sí. bueno, últimos Tenemos minutitos, sí, no me unos acuerdo a qué hora 5 minutos empezamos. más. 5 minutos más, no sé si quieren contar algo más. Yo quería Sí. preguntar algo, Clau. Nosotros cuando hablamos, ustedes dijeron el cuerpo como un instrumento. Y no sé, en el cotidiano uno piensa que la voz sale del cuerpo, o sea, la voz sale del cuerpo, pero el habla,
¿De dónde viene el habla? ¿Viene de nosotros? ¿De dónde viene el...? En No, los es todo un últimos 5 tema. minutos. Dale, Te Renate. dejamos picando para el próximo programa. Ok. El habla, tenemos, es una pregunta que nos podemos hacer realmente. ¿De dónde viene el habla? Todos nos la podemos hacer. Y el habla en realidad, para decir de dónde viene, tendríamos que remontarnos a las palabras del Génesis, donde en el Génesis lo primero que ocurre es la creación, y la creación es a través de la palabra. Entonces, Dios crea a través de la palabra, pero crea junto con seres creadores de la palabra. Porque no es que Dios dice, Y Dios Dios dijo, hace el mar. En el Génesis dice, Dios dijo, hágase el mar. En ese dijo está involucrada la palabra. O sea que somos seres creadores a través de la palabra, pero la palabra es un ser creador a la vez. Entonces, esos seres creadores son los que nos regalan la posibilidad de comunicarnos, de poder hablar y entendernos, y tener esta posibilidad de intercambio social que no tendríamos si no tuviésemos la palabra. La tendríamos, estaríamos todos aislados en nuestra islita propia. Son seres creadores, y esos seres creadores dan la palabra, después hay otros seres creadores que dan el lenguaje para cada región, etc. Pero sí, hay que remontarse al Génesis, básicamente. También en Juan, en el prólogo de Juan, también está mencionado el verbo y la palabra. En el principio fue el verbo, ¿no? claro. Exactamente. Sí, qué interesante esto que dijiste, Renate, y qué importante, ¿no? Porque nosotros con la palabra podemos hacer formas hermosas, pero también terribles, ¿no? Así que bueno, estamos muy agradecidos de que hayan accedido al programa, que hayan compartido sus experiencias y bueno, realmente es un poquito revelador más y yo creo que la humanidad necesita, acá volvió a aparecer un poco más de conciencia, ¿no? Tener conciencia de lo que uno hace en el pensar, en el sentir y bueno, después en el hacer. Pero estamos en esta época que tenemos que ponerle conciencia a pesar de que nos bombardean para no estar tan conscientes y bueno, la formación del habla también ayuda en este sentido. Y ustedes como formadoras están ahí, Sí. presentes. Así que muchísimas gracias, Renate y Alicia. Bueno, y este programa queda grabado, sí, en YouTube, en On Demand, en la página de Mantra. Así que bueno, les mandamos un beso a todo el equipo de Mantra FM, al equipo de Senderos, y nos vemos el próximo lunes a las 7 como siempre. Que tengan una linda semana. Gracias Alicia, gracias Renate y buena semana. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Muchas Adiós. gracias a ustedes por invitarnos.